Bueno, hoy es domingo ya nuevamente, hace una semana con una manifestación en la cinta costera comenzó la protesta del pueblo panameño pacífica, pero robusta y fuerte y permanente en todas las provincias y comarcas del país para pedir que se derogue la nefasta ley 406 que de manera inconstitucional, ¿sí?, violentando todo lo que plantea nuestra Carta Magna, se aprobó en la Asamblea Nacional a pesar de que ya existía un fallo de inconstitucionalidad del 2017 publicado en el 2021 y el Poder Ejecutivo se encontraba en desacato y la Corte Suprema de Justicia no quiso, ¿sí?, ordenar la ejecución del fallo que ellos mismos habían emitido y la Asamblea Legislativa insistió en aprobar otra ley que es básicamente la misma ley que fue declarada inconstitucional en 2017 y a pesar de que presentamos la advertencia de inconstitucionalidad, sí, el irresponsable presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, sin reunir a la comisión, tomó una decisión él mismo de no admitir la advertencia, lo cual violenta el debido proceso, la ley y la Constitución. Y a pesar de que presentamos la queja formal por desacato ante la Corte, el nefasto secretario general de esta Corporación de Justicia se negó a recibirnos la queja formal fundamentada en lo que dice el Código Judicial y por eso estamos hoy en el nivel que estamos, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Entonces, con esa introducción y antes de irnos a la protesta de hoy domingo, porque vamos a ejercer nuestro deber cívico y ciudadano como lo están ejerciendo todos los panameños de múltiples formas en todo el país, tocando paila, escribiendo en las redes, manifestándose en las calles, en las lanchas, en las motos, sí, los vecinos conversan, todo el mundo está descontento con la nefasta ley 406 y le pide al Poder Ejecutivo y Legislativo que la deroguen, pero bueno, ya como yo he anunciado en mis otros videos, hoy ya era el término para poder hacerlo en sesiones ordinarias, pero ellos creen que con ese argumento evitarán derogarla, pues no, les va a tocar al Ejecutivo. Escúchenme porque me estarán escuchando nuevamente en algunos días y verán que tendrán que llamar a sesiones extraordinarias porque la única ruta para poder resolver el problema, no se dejen engañar, ¿sí?, no es otra demanda de inconstitucionalidad para que vuelva y nos ocurra lo mismo y vuelva y después nos presenten otra ley y nos lleven en ese carrito y en ese jueguito, en el concubinato escandaloso entre los tres poderes del Estado. La única forma jurídica de resolver el problema de las calles es derogando la ley 406 por otra ley. Y aquí, con esta introducción, vamos a caer en el tema que es, profesor Barría, que son los contratos ley. Bueno, esa es una de las grandes preguntas que hoy vamos aquí a resolver desde el punto de vista jurídico, porque es parte de lo que tiene enredado a la ciudadanía y a muchísimos colegas. Vuelvo y repito, es que ser abogado no significa conocer de todas las materias. Como ser doctor no significa ser especialista en todas las especialidades que tiene la medicina. Ser abogado no significa ser especialista en todas las especialidades que tiene la ciencia del derecho. Entonces, vamos por el principio. Primeras cosas que debo aclarar para que ya no exista más duda en la ciudadanía. Uno, ¿sí?, no hay categorías de leyes. La Constitución panameña, ¿sí?, solo expresa que la Asamblea Legislativa emite leyes, punto. No hay diversas categorías de leyes, no hay una ley que sea más ley que la otra y no hay una ley que sí pueda ser derogada y que sí pueda ser declarada inconstitucional y otra ley que no pueda ser derogada y no pueda ser declarada inconstitucional. Eso no es verdad. En la pirámide de Kelsen y en la República de Panamá, arriba está la Constitución, luego vienen las leyes, luego vienen los decretos ejecutivos, resoluciones y otras normas alcaldicias que solo rigen en ciertas partes del país y punto, ¿sí? Por algunas razones constitucionales e históricas, en la República de Panamá, cuando hubo crisis después del golpe de Estado del 68 y después de la invasión del 89, se legisló por una figura que se llamó decretos de gabinete, que tienen la misma categoría de ley, pero eso no existe ya. El Ejecutivo no puede emitir decretos de gabinete.
Y los decretos ley, que también escucharán por ahí, como casualmente el que regula el Código de Recursos Minerales o Código de Minas de la República de Panamá de los años 60, que es una facultad que cuando la Asamblea se va de sesiones ordinarias, le expide una ley habilitatoria al Ejecutivo para que durante un tiempo legisle por los decretos ley. ¿Sí? Eso hablaremos más adelante. Pero es importante entender que solo existen leyes de una misma categoría y si fue expedida por la Asamblea y es una ley de la República, entonces puede ser derogada por otra ley, puede ser demandada de inconstitucional y lo mismo le aplica a todas las leyes. Por eso, esta ley que aprobó el contrato actual que está en discusión puede ser perfectamente derogada por otra ley. Como un entremés, le vamos a poner unos 30 segunditos para que vean, ¿sí?, el resto de los contratos ley que hay en la República de Panamá y se den cuenta que en los contratos ley, que ahorita vamos a explicar, no son solamente por el tema de esta mina y tampoco exclusivamente por el tema de otras minas. Observen y verán. ¿Se dieron cuenta? Con calma, cuando vean varias veces este video, pónganle pausa, aumentenlo, lean todo lo que sea ahí. Esas son solo algunas que les he puesto para que se den cuenta lo variopinto que es. Segundo elemento, ya explicamos que no existe categorías de ley. Todas las leyes tienen el mismo rango dentro de la pirámide de Kelsen y por lo tanto una puede derogar a la otra. Vamos con el segundo elemento. Son los contratos ley, un tipo de norma jurídica falso. Segundo elemento que necesito que ya se quite del pensamiento de la ciudadanía y le pido a los colegas y a los que quieren enredar esto, dejen de desinformar. No existe en la hermenéutica jurídica de la República de Panamá ninguna norma que se llame contrato ley. Eso es una gran mentira y una falacia, ¿sí? Tercer elemento, ¿sí? ¿Qué son entonces, profesor, estos contratos que le van a ley? Primero vamos un poquitito para atrás. Cualquier bien patrimonio de la República de Panamá, del Estado panameño, de la nación panameña y por lo tanto de todos los panameños, que esté contemplado en el título de la Hacienda Pública de la Constitución de la República de Panamá, ¿sí?, es un bien que no puede ser enajenado, ni privatizado, ni vendido, ni nada que se le parezca o sea sinónimo. El Estado es dueño y no puede dejar su propiedad de estos bienes. Por lo tanto, la figura jurídica que se utiliza para que en algún momento el Estado pueda lograr algún acuerdo para sacarle provecho, en teoría, a algunos de estos bienes, es lo que se denomina la concesión administrativa. Y esto ocurre en todas las entidades del Estado. Esa figura de la concesión se da a través de un contrato de concesión administrativa, donde el Estado concede, ¿ven? Por eso es contrato de concesión, el Estado concede, ¿sí?, durante un tiempo, no pueden ser perpetuos, eso no existe, durante un tiempo determinado, algunos años, ¿sí?, la utilización de ese bien a cambio de un pago X, Y o Z, de manera tal que el Estado saque provecho, la empresa privada pueda también sacar provecho, pero nunca el Estado cede la propiedad de ese bien. Entonces, ese tercer elemento que me interesa que lo tengan claro, esa es la figura del contrato administrativo. Todas las concesiones mineras, según determina el Código de Recursos Minerales, Código de Minas de la República de Panamá, se dan mediante la vía del contrato de concesión administrativo. No importa si son de las 6 clases de minerales, que eso también tienen que entenderlo. En la República de Panamá el Código tiene 6 clases de minerales, no metálicos, metálicos, excepto los preciosos, preciosos aluvionales, preciosos no aluvionales, energéticos y de reserva. En otro video les explico qué son cada uno de estas clases, ¿sí?, de minerales. Y tiene 4 tipos de concesiones: de exploración, de extracción, de transporte y de beneficio, y hay otro tipo de permisos colaterales que después también les hablaremos. Entonces, si una persona natural o jurídica, ¿sí?, está prohibido a los extranjeros
y a las personas jurídicas con capital extranjero, ojo, esa es una prohibición que está en el Código de Recursos Minerales, desea que el Estado, ¿sí?, le dé una concesión de cualquiera de estas o de todas estas, lo hace por la vía de firmar un contrato. El Código de Recursos Minerales dice que puede ser directo o por la vía de la licitación pública según el caso. Después explicaremos también ese tema. Lo cierto es que se firma un contrato y queda como contrato administrativo. De esos hay cientos, cáiganse para atrás, cientos, no uno, ni dos, ni diez. Por ahí vi que pusieron que había 15 vigentes. No. Hay cientos de contratos de concesión administrativa de explotación de recursos minerales. ¿Qué ustedes creen que es lo que extrae arena, piedras de cantera? Todo eso son concesiones mineras en la República de Panamá y todos los contratos son idénticos. ¿Qué pasa? Que cada cierto tiempo entonces usted ve las distorsiones jurídicas de que uno de esos contratos administrativos es elevado a ley de la República. Y a eso le llaman contrato ley, figura jurídica que no existe en el fondo. Vean de nuevo los 30 segundos que les puse hace un ratito y verán que todas esas concesiones, incluyendo esta ley 406, dice ley. Cuando dice norma jurídica, ahí no dice norma jurídica, contrato ley, porque eso no existe, es una ley en el fondo. Entonces, profesor Barría, ¿por qué elevan un contrato administrativo a una ley y por qué unos sí y por qué otros no? Es allí el gran problema. Les voy a leer lo que dice la Constitución, porque algunos me preguntan, profesor, ¿y dónde está el fundamento constitucional de los contratos ley? No existe. ¿Se acuerdan que les hablaba de abogados Jedi y abogados Sith? Eso fue una invención hace muchas décadas por algunos supuestos gurús jurídicos que lo que querían era beneficiar a sus clientes. Voy a decir la verdad, abogados de estas compañías que, como saben, me explico, porque por ahí algunos abogados tratando de ayudar a resolver este problema me decían, profesor, vamos a meter en la sala tercera de lo contencioso administrativo un recurso de nulidad para que se anule el contrato. Les explico, mis queridos estudiantes y abogados, que hoy en día son abogados, pero recuerden que yo di clase de Derecho de Mina desde la década inicial de este siglo XXI, 2007, 2008. Entonces muchos ya son abogados, ¿sí? La razón por la cual elevan un contrato administrativo a ley es precisamente para evitar eso que ustedes quieren hacer. Ya no es un contrato administrativo, ahora es una ley de la República, la captaron. Los vivazos abogados y los vivazos gobiernos y los vivazos empresarios que estuvieron detrás de esta figura hace muchos años, se basaron en que insertaron en la Constitución un simple numeral. Miren, ni siquiera un título como el de la Hacienda Pública, ni siquiera un capítulo, ni siquiera una sección, no, ni siquiera un artículo, un numeral. Y les voy a leer lo que dice el numeral en lo que se basan para haber hecho todos estos contratos de ley, que desde ya me adelanto, esa figura debe desaparecer de la vida jurídica de Panamá para que no estemos más en estas encrucijadas en las que estamos. Dice el numeral 15 del artículo 159 de la Constitución Nacional, y les leo desde mi computadora: aprobar, donde están las funciones legislativas. El artículo 159 es la función legislativa y una de las funciones es aprobar o improbar los contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado o alguna de sus entidades o empresas, si su celebración no estuviese reglamentada previamente conforme al numeral 14 o si algunas estipulaciones contractuales no estuvieran ajustadas a la respectiva ley de autorizaciones. Ya. ¿Ustedes escucharon que ahí dice la figura contrato ley? No hay. Reto a cualquiera de los abogados que está planteando que existen los contratos ley. Búsquenme en la Constitución cuál es el artículo que crea, según ustedes, esta figura jurídica de los contratos ley. No los van a encontrar. Esa es la gran verdad. Entonces, de este numeral se han agarrado algunos vivos que logran una concesión administrativa, que es un contrato entre el Estado y un particular, empresa o persona natural, y cuando tienen intereses y que desean que nunca se les pueda derogar el contrato, bajo esas mismas cláusulas que ustedes están leyendo allí, varios abogados las han leído, que es que el Estado puede rescindir el contrato, que todo eso queda nulo. ¿Me explico? Porque como es una ley de la República, ¿qué es lo que les acabo de decir? ¿Cuál es la única forma de derogar una ley? Dos vías. Una ley que la derogue o las demandas de inconstitucionalidad, porque no puede meterse ante la sala tercera, ahí redondeó la idea,
una demanda de ilegalidad. Es decir, una ley no es ilegal. ¿Me van captando? Un decreto puede ser ilegal, esa es la tercera. Una ley puede ser inconstitucional. La Constitución no puede ser inconstitucional y una ley no puede ser ilegal. Es allí el meollo, ¿lo van entendiendo ya? Nos han agarrado de tontos. Es decir, todo lo que dice el contrato apenas lo vuelven ley, ya no hay manera y ellos creen, bueno, lo han logrado por muchas décadas, que se protegen. Entonces, para que nadie les quite el contrato. Nunca la Corte se había atrevido a pronunciarse y declarar inconstitucional una ley que aprobaba un contrato. Vamos a decir las palabras como son. No hay contrato ley. No se había atrevido la Corte a declarar inconstitucional una ley que aprobara un contrato. Y lo hizo en el 2017. Declaró inconstitucional la ley 9, ¿sí? Del 97, que era esta misma ley, con un punto más, una coma menos, etcétera. Es la misma ley con las mismas empresas, ¿sí? Para aprobar su contrato sobre la mina de cobre de propiedad de la República de Panamá. Y al atreverse la Corte abrió la caja de Pandora. Por eso yo digo que mataron al tigre y tuvieron miedo al cuero, porque tenían que ejecutar el fallo, eso es todo. Y ellos, por su culpa, nos tienen en este problema, ¿sí? En el problema de que ahora no saben qué hacer para derogar el contrato, y se los he dicho, simplemente es otra ley y punto. Entonces estas mentiras en las que nos han traído por todo este tiempo nos llevan a varias conclusiones, que es lo que me interesa que la ciudadanía le quede claro en este domingo, a una semana exacta de haber iniciado esta lucha en la calle y de haber estado todos los días también en las redes, porque hemos salido de las redes, pero también nos hemos mantenido ilustrando a la población, ¿sí? Ley es de la misma jerarquía y ley mata ley. Uno, no existen los contratos ley, no hay esa figura jurídica, es una ley de la República que aprobó un contrato y punto. Segundo elemento. Tercer elemento, efectivamente, los contratos administrativos, cuando son elevados a ley, eliminan esos aspectos de que usted pueda recurrir como recurre cualquier contrato por la vía de la Sala Tercera de lo contencioso administrativo. Y cuarto, que se los voy a decir ahora, que es uno de los elementos más importantes que tenemos nosotros que plantear, es que precisamente, ¿sí? Precisamente, una de las cosas que hay que proponer es que ya más nunca se utilice la vía de ese famoso contrato elevado a ley para evitarnos esto. Y tiene además que cumplirse con lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de que debe ser por licitación del mejor postor, ¿sí? Pero mientras eso se debate, ahora mismo lo que tenemos entonces que hacer, una vez que hemos explicado esto a la ciudadanía, es simplemente pedir que se derogue la ley 406. No hay otra fórmula de hacerlo, porque la fórmula que le propusimos y no quisieron escuchar, y por eso están en estos problemas, era que la Comisión de Comercio, ¿sí? Simplemente no tenían que admitir o no admitir, y no son quienes para admitir. Ante la presentación de una advertencia de inconstitucionalidad deben remitir el proceso a la Corte Suprema de Justicia y no quisieron. Y la Corte Suprema de Justicia debe igual ejecutoriar el fallo 2017, porque no importa que hayan aprobado otra ley, el fallo es vigente. Una vez que el fallo se da, no hay nada que derogue los fallos. Los fallos de inconstitucionalidad entran a ser parte del bloque de la constitucionalidad. Entonces, pueblo panameño, no nos dejemos engañar, ya hemos entendido un poco todo esto. Y lo último que les quiero comentar ahora sí para culminar es que ley mata ley. Cuando te aprueban un contrato que lo hacen ley, esto que le llaman contrato ley, también para esa mina aplican dos principios: el principio de posterioridad y el principio de especialidad. La ley especial priva sobre la ley general y la ley posterior priva sobre la ley anterior. Cada vez que un contrato lo hacen ley, ya para esa concesión minera no rige el Código de Recursos Minerales. ¿Ya no entendieron? Porque esos tienen una ley especial y ya el código no funciona. Y además, como es una ley posterior, también el tiempo rige sobre la ley anterior. Entonces, cada vez que ustedes lean un contrato de estos y se van a leer el Código de Recursos Minerales, verán que estos contratos violan totalmente el Código de Recursos Minerales, porque precisamente por eso también lo quieren elevar a ley. Ellos saben que su concesión sería fácilmente demandada a la Sala Tercera de lo contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque viola una ley, les acabo de explicar, ¿no? Pero al volver la ley, una ley no viola otra ley, simplemente para ellos, con esa ley 406, rige todo lo que dice el contrato y nada de lo que dice el código. Entonces, bueno, dicho eso, feliz domingo, seguimos en la lucha, nos vemos en la cinta costera y no declinemos, no importa si vienen fiestas patrias,
vamos a desfilar el 3 de noviembre y vamos a ver hacia dónde desfilamos, porque cuando el pueblo camina, ¿sí?, los gobiernos caen si no saben escuchar. Escuchen, porque nadie quiere que el gobierno caiga, pero la democracia se basa en que la voz del pueblo es la voz de Dios. Vox Populi, Vox Dei. Saludos.